Hola chicos y chicas, soy Dante Rojas y en esta oportunidad voy a explicar un problema de la práctica calificada 1 2021-1 de estática. Para empezar, vamos a leer el problema. En la figura se representan varios rodillos idénticos y lisos de masa m colocados sobre una superficie plana inclinada. Calcule A, el mínimo valor del ángulo θ que permiten colocar 6 rodillos en la plataforma indicada, y B, las fuerzas que actúan sobre el rodillo A si existe la condición anterior. Bueno, para iniciar con este problema, primero quiero darles un truquito que es con respecto a las relaciones geométricas que puede haber entre una bola que se encuentra en una plataforma inclinada con su ángulo de inclinación de esta plataforma. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar una plataforma. Bueno, esto es arbitrario. También el ángulo va a ser arbitrario, pero sí debe ser 90 grados. Esta plataforma contiene una esfera, nuevamente. Esta tendrá un peso y una normal, perpendicular a la plataforma inclinada. Ahora, siempre hemos conocido que este ángulo entre estos dos vectores es alfa, ¿pero por qué? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es estudiar con conciencia. ¿Y qué significa estudiar con conciencia? Bueno, entender las bases de lo que estamos haciendo. Pues lo que pasa es que aquí se va a aplicar un principio geométrico llamado triángulos semejantes. La demostración de por qué ese ángulo es alfa va así. Sabemos que esto es 90 grados y esto también es 90 grados, y que por ángulo opuesto este es alfa. Entonces, por teorema ángulo-ángulo, bueno, también basta con restar 180 menos alfa menos 90, nos daría el mismo ángulo. Si se dan cuenta, este sería, en este caso, bueno, para respetar un poco más los ángulos, este es que sea θ, y no hay de otra. Este de acá debe ser sí o sí alfa. Y ojo que esto, esto representaría la normal, y esto de aquí el peso. Entonces, ese principio geométrico, producto del postulado ángulo-ángulo, me confirma que siempre cuando tenga una normal y en el final de esa normal empiece el inicio de un peso, en este caso de plataformas inclinadas, siempre va a formar el mismo ángulo de inclinación de esa plataforma. Teniendo esto en claro, bueno, vamos a pasar con el DCL del primer rodillo. La razón por la que vamos a hacer DCL de abajo hacia arriba, o sea, primero rodillo 1, luego rodillo 2 y luego así, es porque queremos encontrar un patrón. Porque el problema trata de 6 rodillos. Si bien es cierto que hay 4, pero podemos intuir que esto es solamente parte del problema. O sea, es una parte de todo el gráfico que sería realmente. Pero aquí vamos a tratar de encontrar ese patrón. Primero empezamos con el rodillo 1. Este tiene un peso. Este tiene una normal. Y también una reacción provocada por el rodillo 2, que lo vamos a denotar R1. Muy bien. Entonces, esto de aquí se hace mediante equilibrio de la partícula, colocando un eje inclinado para mayor facilidad. El MG forma un ángulo de 35 grados con la normal. Bueno, si no lo pueden apreciar, este es 35 y aquí estaría el peso. Y bueno, pues como esto de aquí es paralelo a esto y esto también, entonces eso vale 35. Pero bueno, sumatorio de fuerzas en el eje X y sumatorio de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, bueno, esto de aquí va a ser 0, pero vamos colocando las fuerzas. R1 menos mg seno de 35 va a ser igual a
0. R sub 1 entonces será igual a mg seno de 35 grados. Para la sumatoria de fuerzas en el eje Y, vamos a descomponer nuevamente el peso. En este caso será menos mg coseno de 35 y sumaremos la normal. Y eso será igual a 0. La normal será igual entonces a mg coseno de 35. ¿Todo bien hasta ahí? Prosigamos con el rodillo 2. Entonces, el rodillo 2 nuevamente va a tener el efecto del rodillo 1. Y va a ser en el sentido opuesto por acción-reacción. Acá va a tener el mg y esto va a ser nuevamente 35, porque estamos hablando sobre un rodillo inclinado, un rodillo colocado en la misma plataforma. Aquí va a ser su normal y aquí va a ser su reacción R sub 2. La sumatoria de fuerzas en el eje X, en este caso, va a ser R sub 1. No, en este caso sí, será R sub 2 menos R sub 1 menos mg seno de 35. Y eso será igual a 0. Ahora, pasando todo a un solo lado, nos quedaría que ir reemplazando R sub 1 con esta ecuación. Entonces nos quedaría que R sub 2 va a ser 2mg seno de 35. Nuevamente, en sumatoria de fuerzas en el eje Y, sería menos mg coseno de 35 más la normal, y todo eso es igual a 0. La normal para el rodillo 2 va a ser nuevamente mg coseno de 35. Ahora, nuevamente, para asegurarnos de que el patrón sea el correcto, vamos a hacer el análisis del rodillo 3. R sub 3. Ojo, este sería R sub 2 porque es la misma reacción que el anterior rodillo en esta dirección. R sub 3, mg y la normal en sub 3. La sumatoria de fuerzas en el eje X nuevamente sería R sub 2, R sub 3. Si respetamos, ojo, el eje de coordenadas sería R sub 3 menos R sub 2. Este es 35 menos mg coseno de 35 es igual a 0 y R sub 3 sería igual a 3 mg seno. Uy, aquí me equivoqué. Disculpen por mi error. Seno de 35. Eso sería 3 mg seno de 35. Nuevamente, sumatorio de fuerza Y, si se dan cuenta, en la normal n sub 3 va a ser igual a mg coseno de 35. A primera vista, podemos encontrar un patrón que nos puede llevar a aplicar una inducción matemática. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el subíndice. Acá R sub 2 significa que va a haber dos veces la reacción del primer rodillo. En el R sub 3 va a ser 3 veces la reacción del primer rodillo y así consecutivamente. Entonces, ¿qué podemos afirmar del rodillo 5? Por ejemplo. O mejor dicho, del rodillo enésimo, si es que entendemos lo que es esta inducción. Bueno, el rodillo enésimo tendrá nmg seno de 35. Pero ojo, es que esta reacción n, tiene que ser entre espera y espera. No me refiero a que sea entre espera y plataforma, como es en el caso de la última esfera. Porque esta plataforma puede tener un ángulo de inclinación distinto y pues no se cumpliría esta inducción. En otras palabras, esta reacción de aquí, esta inducción solo sería válido hasta la quinta esfera para este caso, para este problema, porque estamos tratando con 6 rodillos y el último rodillo estaría en contacto con una plataforma y no con una esfera. Por lo tanto, solo conocemos que la reacción en el rodillo 5, entre el rodillo 5 y 6, sería 5 mg seno de 35. Teniendo esto en claro, prosigamos con el último rodillo, el rodillo A. Este rodillo A
pues nuevamente va a tener un peso. Pero si me comprendieron este teorema geométrico de aquí, donde la normal y el peso van a formar el ángulo de inclinación de la plataforma, entonces no va a haber ningún problema, por ejemplo, si es que aquí aparece otra plataforma con un ángulo de inclinación distinto o no. Aquí solo tendríamos que tener cuidado de que estamos trabajando con el mismo ángulo de inclinación. En otras palabras, la última esfera está sobre dos planos inclinados y por lo tanto, la reacción correspondiente al plano inclinado con su peso va a ser, o sea, el ángulo que forman estas dos va a ser correspondiente al ángulo de inclinación de su respectiva plataforma donde se ejercita esa reacción. Para verlo más gráficamente, aquí tenemos aquí tenemos la primera plataforma y aquí la otra. Aquí voy a colocar aquí voy a colocar una línea horizontal perpendicular al peso. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. En esta parte de aquí voy a trazar, bueno, voy a trazar una paralela al peso. ¿Por qué? Porque acá voy a ejercer una reacción perpendicular. Y esta reacción lo voy a denotar como n sub 6. Y como por el principio geométrico de arriba, este ángulo va a ser 35, el mismo ángulo de inclinación de la plataforma donde la reacción es ejercida. 35. Ahora, con el otro caso, aquí sería la reacción R sub 6. Y muy distinta, no seguiría en los principios de inducción vistos anteriormente, pero sí seguiría el teorema geométrico que me dice lo siguiente, que si yo trazara una paralela al peso, es decir, imagínense que el peso estuviera aquí, este ángulo de acá sería el mismo ángulo de inclinación que la otra plataforma, teta. Este sería 35 y este teta. Muy bien. Sin embargo, no podemos trabajar equilibrio si no tenemos un sistema de coordenadas. Y en este caso, ¿cuál nos serviría más? Bueno, tomaríamos el eje de coordenadas que siempre hemos usado, el de la plataforma de 35 grados. Este sería el eje de coordenadas. Muy bien. Ahora eliminemos por un rato todo esto de aquí, que puede que los confunda un poquito más, así que los voy a eliminar. Y solo me voy a quedar con esta parte de acá. Lo importante es que se haya entendido el principio geométrico que me dice que el peso y la normal forman su mismo ángulo de inclinación. Bueno, a partir de aquí vamos a hacer lo siguiente. Voy a trazar una horizontal también aquí, y dos rectas paralelas en este sentido. Bueno, un poquito más inclinado para que lo podamos diferenciar. 35 grados. ¿Por qué 35 grados? Porque si se dan cuenta, si esta es paralela a esta, si esta es paralela a esta y esta es paralela a esta, van a formar el mismo ángulo. Y entonces este va a ser 35 grados. Muy bien. Pero nosotros no nos podemos quedar
con un ángulo de desviación vacío, así que le vamos a denotar como phi. Con todo esto, y ya haber establecido un eje de coordenadas, como no se nota mucho, pero este eje de coordenadas está en la misma dirección que aquí. Entonces vamos nuevamente a utilizar los principios de equilibrio de la partícula. Bueno, no sé si sería sólido rígido. Bueno, dejen en los comentarios si estamos hablando de sólido rígido o de la partícula. Pero continuemos. Sólido rígido creo que implica rotación, pero no estamos viendo rotación, así que solamente partícula, por ahora. Sumatoria de fuerzas en el eje X sería 0, y sumatoria de fuerzas en el eje Y sería 0 también. En el eje X, entonces, tendremos lo siguiente. ¿Sí o no? Que este ángulo de acá forma 90 grados. Entonces, geométricamente podemos relacionar teta con phi. 35 más phi más teta, más teta, lo podemos expresar de la siguiente manera. 55 menos phi es igual a teta. Con esta relación ya podemos descomponer sin ningún problema la reacción R sub 6. ¿Y en qué eje lo vamos a descomponer? En este eje de aquí. Si no se logra ver muy bien, lo voy a colocar un poco de verde. Es en este eje donde estamos descomponiendo las fuerzas. No se olviden. Bueno, continuando con la explicación. Aquí hemos hallado la siguiente relación entre teta y phi. Sin embargo, nosotros queremos descomponer en este eje de aquí y no en este eje. Como queremos descomponer en este eje, entonces nos conviene mucho más utilizar este ángulo phi y no el teta. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar el phi a sumar y teta a restar. 55 menos teta. Con este ángulo de aquí, además, me olvidé también de colocar la reacción del rodillo 5, R5, y allí estaríamos utilizando lo anteriormente mencionado de 5mg seno de 35. Ya podemos realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X. Nuevamente, a ver, acá descomponemos el peso. Este sería mg coseno de 35 y este mg seno de 35. Acá R sub 6 se dividiría en lo siguiente. R6 R6 coseno de phi y R6 seno de phi. Con estos dos, pues podemos hacer lo siguiente. Sumar las del componente en el eje X. Menos mg seno de 35. Uy, no me va a alcanzar el espacio. Menos mg seno de 35, ahora vamos a sumar con menos 5mg seno de 35. Y lo vamos a sumar también con R6 coseno de phi. Así es. Esto no se puede apreciar, pero es paralelo al eje Y. De la misma manera, y esto sería igual a 0. Ya. Ahora, en el eje Y tenemos menos mg coseno de 35 más la normal n sub 6. Y también la descomposición de la reacción R sub 6 en el eje Y, que es más R6 seno de phi. Así es. Sin embargo, nosotros hemos hallado esta relación por una razón que queremos en términos de teta. Así que phi sería 55 menos teta, 0, y esto 55 menos teta. Muy bien.
Entonces sumamos estas dos reacciones de acá y lo pasamos al otro lado, de tal manera que nos queda de esta forma. 6mg seno de 35 sobre coseno de 55 menos teta. De la misma manera, el otro enunciado, este sería R sub 6. De la misma manera, el otro enunciado, vamos a hacer lo siguiente. Pasamos a sumar y luego a restar n sub 6. Luego, el R sub 6, aunque, ojo, nos conviene mantener el coseno en el otro lado. ¿Por qué? Porque así podemos dividir y podemos eliminar una variable. Utilizando la ecuación 1 y la ecuación 2 de la siguiente manera, obtenemos que tangente de 55 menos teta es igual a mg coseno de 35 menos n sub 6 sobre 6 mg seno de 35. Ya. Hemos llegado a esta ecuación y ya estamos a punto de terminar el problema. ¿Por qué? Porque ahora viene la parte del razonamiento. ¿Qué implica que sea el mínimo valor del ángulo teta? ¿Qué significa eso? Nosotros conocemos que el ángulo teta es el siguiente. Es este de aquí. Sin embargo, ¿qué implica que cada vez se haga más pequeño? Implica que la inclinación de la reacción R sub 6 va a ir cambiando. Va a ir cambiando a medida de que se va inclinando. ¿Y qué va a pasar? Si el teta se hace pequeño, pues la reacción cada vez va a ser más empinada. Y como la reacción es más empinada, entonces va a tratar esta reacción de despegar la esfera de la plataforma de 35 grados y esta normal de aquí va a ser cada vez más menor. Cuando el teta sea mínimo, la normal prácticamente va a ser cero. Eso hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? Porque esta reacción va a ser tan fuerte, producto de todas las cargas de aquí, que la esfera va a salirse, va, mejor dicho, despegarse finalmente de esta plataforma. Así que, ¿cuál puede ser el teta mínimo? Pues el teta mínimo es cuando esta normal de aquí es cero. Entendiendo muy bien ese concepto, entonces, pues el problema ya estaría casi resuelto. Las mg se van. Tangente 55 menos teta sería igual a 1/6 de con tangente. Entonces hacemos lo siguiente. Con 4 cifras significativas. Hallamos el cotangente. Y nos quedaría 13,38, 39 digo, y 55 menos teta. El teta pasa al otro lado y restaríamos esto de aquí.
y nos quedaría al final 41,61 grados. Y eso, amigos, sería la respuesta. Bueno, con este problema de aquí, pues ya saldría el segundo ítem. El segundo ítem trata sobre las fuerzas que actúan sobre el rodillo A si existe la condición anterior. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar el teta en todas las fuerzas que hemos utilizado en el DCL del rodillo A. Tenemos la fuerza, a ver, el R6. El R6, bueno, aquí lo tenemos el R6. Y acá podemos hallar el R6. Sabiendo que teta vale, bueno, si teta vale eso, entonces pi vale. De esta manera, si se dan cuenta, como no nos dan la masa del bloque de las esferitas, entonces solamente quedaría en términos de m. Bueno, en este caso mg, para simplificar y no utilizar el dato de la gravedad. Sería 6. Reemplazando en esta fórmula de acá, nos quedaría que la reacción R sub 6 es igual a 3,538 mg. Y de ahí quedaría la fuerza, la normal en eso. Bueno, la normal en sub 6 es 0, porque nos dice que la condición se mantiene. Y el peso, pues, sigue siendo el mismo. Solo faltaría R5. Y bueno, pues R5 es el siguiente valor. Aquí está la normal. Y bueno, pues claro está el peso. El peso de la propia es... Bueno, el peso. Esas son las fuerzas que actúan sobre la esfera del rodillo, o mejor dicho, el rodillo A. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este ejercicio. Espero les haya gustado. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para recibir más notificaciones. Y bueno, pues conmigo será hasta la próxima oportunidad. Dejen sus preguntas en los comentarios para yo responderlos. Y bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.